Voy a pedir que por favor abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Libro de Apocalipsis número 2. La última vez que prediqué sobre la iglesia de Éfeso, de los versículos 1 al 7. Y hoy vamos a ver de los versículos 8 al 11 y hablar un poco de el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en este pasaje de la Escritura. Ustedes por favor me siguen con su vista. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Durante estos últimos 15 días me ha visitado la enfermedad. Y yo creo que estoy entrando a la edad de los nunca, porque empecé a tener enfermedades que nunca había tenido. ¿Sí? Ya entra uno a esa edad, ¿verdad, hermanos? Ya tengo 50, los 50 en adelante empezamos con que es que nunca me había pasado. Y fui con el médico y me dijeron: ¿qué tiene? Le dije: bueno, pues sufrí un cansancio, un agotamiento, mareos, etcétera, etcétera. Y dijo: ¿padece alguna enfermedad? ¿Había padecido esto antes? Yo nunca había padecido esto antes, ¿verdad? Y durante el día de ayer amanecí como Johnny Laboriel, ¿sí? Con el labio de abajo bien hinchado. Mi esposa no me quiso dar beso, hermanos. Ahorita me dijo: ahora sí te puedo dar beso. Le dije: no, pues ahora no, ¿verdad? Amanecí con el labio bien hinchado, una reacción alérgica, pero gracias a Dios que me atendieron de emergencia, me inyectaron y estoy aquí. El dolor, hermanos, es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir, ¿verdad que no, hermanos? Aunque sea parte de la vida, no importa cuál sea la causa del dolor o la causa del sufrimiento, nunca es agradable sufrir. Sin embargo, en este capítulo, en este pasaje de la Escritura, nosotros vamos a observar que Jesucristo elogia, alaba a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Es decir, una iglesia que mantuvo su fe y su creencia en Jesucristo a pesar del sufrimiento. Entonces vemos nosotros que el Señor anima a la iglesia de Esmirna a tener en mente que no tiene que temer al futuro si permanecen fieles. Si permanecen fieles, no hay por qué temer al futuro. Y lo primero que nos muestra este pasaje en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, lo primero que nos muestra es la gloria de Cristo. ¿Y por qué nos muestra la gloria de Cristo? Fíjense, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego dice: el primero y el postrero, el primero y el último. Sabemos que a Jesús se le conoce como el principio y el fin, como el alfa y el omega, como el que era, el que es y como el que ha de venir. Entonces, amados hermanos, vemos a el Señor Jesucristo que se presenta como el primero y el postrero. ¿Y por qué hablamos de la gloria de Cristo en esta primera frase? Hablamos de la gloria de Cristo en esta primera frase porque la ciudad de Esmirna, fíjese bien, hermanos, cómo Juan eslabona la situación de la ciudad y la situación de la iglesia de Esmirna
con el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esmirna era una ciudad, era la segunda ciudad más importante de Asia. Y era la segunda ciudad más importante de Asia por su belleza. A la ciudad de Esmirna se le conocía como el adorno de Asia, o como la corona de Asia, o como la flor de Asia. Fíjense bien, hermanos, los apodos que tenía esta ciudad, porque era una ciudad hermosa, era una ciudad bella. Y no solamente era una ciudad bella y hermosa en cuanto a su estructura, en cuanto a su arquitectura, ahorita vamos a ver por qué, sino era una ciudad de un clima agradable. Era una ciudad donde el viento soplaba y la refrescaba. Arístides cantaba las alabanzas de Esmirna, y hablaba de ese cefiro blando que es el aire, que siempre soplaba por sus calles, por la ciudad, y la refrescaba. Y cuando yo veo leo esta investigación que hice, amados hermanos, no dejo de pensar en algunas ciudades que he visitado, como Cuernavaca, ¿verdad? Conocida por su clima tan agradable. ¿Cuántos han ido a Cuernavaca, hermanos? Un día vayan. O como Pachuca. A Pachuca se le conoce como la Bella Airosa. Sopla el aire, amados hermanos, y entra el aire por un cañón que está en medio de dos cerros, entra el aire y da ese aire hasta la plaza principal de Pachuca y golpea la estatua de Juárez. De ahí la frase, lo que el viento le hace a Juárez. ¿Por qué? Porque el viento no le hace nada a Juárez. De ahí viene esa frase. ¿Sí? Sopla el viento, pero ese viento, amados hermanos, refresca la ciudad en la noche. Entonces imagínense una ciudad bella. Cuando se habla de una ciudad bella, por ejemplo, se habla de su estructura. ¿Por qué? Porque era una ciudad que cruzaba por otras ciudades importantes. Era una ciudad comercial porque tenía un puerto. Y no solamente era una ciudad, por eso se habla de que Esmirna no solamente era una ciudad bella, sino era una ciudad rica. Era bella, era rica, era con un clima hermoso. Y aparte de ese clima hermoso, Apolonio de Tania había convencido a Esmirna de que solamente sus hombres podían hacer grande a una ciudad. Su mayor encanto no eran los deportes, no era su biblioteca, no era su estructura, decía Apolonio, sino su mayor encanto son los hombros, porque es en la medida de que un hombre sobresale, tiene éxito y viaja por los países dando a conocer lo que ha hecho, que hace conocer a su ciudad y que exalta a su ciudad. Así que el deporte era el orgullo de sus ciudadanos, pero también la cultura. Esmirna pretendía ser la cuna de Homero. ¿Cuántos saben de Homero? Homero, el escritor de la Odisea. Homero, el escritor de mitologías griegas. Bueno, se decía que Esmirna era la cuna de Homero. Así que, hermanos, los habitantes de Esmirna tenían un orgullo por su ciudad. Querían dar a conocer a Esmirna en cualquier lugar donde iban. Cuando alguien les preguntaba, ¿de dónde eres?, orgullosamente decían, de Esmirna. ¿Por qué? Para mí Esmirna es la combinación de varias ciudades aquí en México. En cuanto a su arquitectura, pienso en Puebla, pienso en Querétaro, pienso en León, Guanajuato. En cuanto a su belleza, pienso en Monterrey, no puedo dejar de pensar en Monterrey. Pienso en Guadalajara, sí, hermanos, pienso en Cuernavaca. En cuanto a su clima, bueno, ya les dije, en las ciudades que pienso. Todas esas combinaciones estaban en una sola ciudad, en la ciudad de Esmirna. En cuanto a su competitividad,
pues no puedo pensar mucho en alguna ciudad, pero sí en otros países, ¿verdad? Que son muy competitivos. Ahora en las Olimpiadas, ¿quién se llevó el mayor número de medallas? Bueno, Esmirna era una ciudad competitiva, era una ciudad cultural, una ciudad que sobresalía por su conocimiento. Así que todo esto hacía de Esmirna una Esmirna bella, pero en contraposición a todo eso, había una iglesia en Esmirna que sufría. Había una iglesia en Esmirna que el Señor le reconoce, pero le reconoce ¿por qué, hermanos? ¿Por su riqueza? No. Le reconoce por tres cosas importantes ahí. Dice el Señor, yo conozco ¿qué? Número 1, en el verso número 9, tus obras. Era una iglesia que servía a su Señor. Número 2, yo conozco tu tribulación. Una iglesia que permanecía fiel en su servicio al Señor, a pesar de ser una iglesia atribulada, a pesar de ser una iglesia que la perseguía el sufrimiento. Y también una iglesia que era reconocida por el Señor, hermanos, porque era una iglesia pobre, pero le dice el Señor, pero eres rica. Ahora, esta iglesia que el Señor la reconoce por sus obras, por su tribulación y por su pobreza, aunque es rica, sufría la persecución de dos tipos de personas. Número 1, sufría la persecución de los judíos, porque muchos de los cristianos, amados hermanos, venían del judaísmo. Entonces los judíos tenían gran hostilidad hacia los cristianos porque habían perdido mucha gente. Y entonces no solamente su persecución era de por parte de los judíos, sino también por parte de población no judía, de población de Esmirna que le era leal a Roma y apoyaba la adoración al emperador. En un ambiente así, era inevitable que la iglesia cristiana sufriera. Era inevitable que la iglesia cristiana fuera perseguida, pero entonces precisamente por eso se nos muestra la gloria de Cristo. Cristo le dice a la iglesia que por encima de cualquier gloria que el hombre pueda darle a una ciudad, que por encima de cualquier logro y éxito que el hombre pueda alcanzar, por encima de cualquier deporte, por encima de cualquier cultura, por encima de cualquier riqueza, por encima de cualquier cosa que el hombre pueda esforzarse por alcanzar en esta vida, por encima de todo eso hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una mayor gloria que el ser humano puede alcanzar, y es la gloria de Cristo, porque cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador, amado hermano, ha experimentado el más hermoso y el más precioso de los milagros, pues la vida que estaba perdida es encontrada por Jesucristo, y Jesucristo la toma, la salva, la sana y la transforma. Así que el Señor le hace ver a Esmirna que por encima de cualquier belleza y cualquier gloria está su gloria y está su belleza, y Él es el primero y el último. Él garantiza que va a estar con la iglesia desde el principio hasta el fin, desde el inicio de su caminar cristiano en esta vida hasta el término de sus días. Su compañía está
está garantizada para la iglesia, aunque la iglesia atraviese por sufrimientos, no la va a dejar sola, va a estar con ella. Así que esto para el creyente es una hermosa promesa, que el Señor diga que es el primero y el postrero, el primero y el último. Es una hermosa promesa para la vida de la iglesia, porque el Cristo resucitado, amados hermanos, está con nosotros. Y al lado de la gloria de Cristo, todos los títulos son huecos. Al lado de la gloria de Cristo, todas las pretensiones humanas son ridículas. Nadie puede quitar a Cristo de su trono, de su lugar supremo. Ahora, de la misma manera, cuando la iglesia sufre, cuando sus miembros sufren, ya sea por persecución, ya sea por escasez, ya sea por falta de un buen empleo, o ya sea por falta de un salario digno, o por diferentes circunstancias, amados hermanos, no hay mayor gloria, ni mayor belleza, ni mayor riqueza, ni mayor respuesta que el haber encontrado a Jesucristo y el haberle recibido como Señor y Salvador en nuestro corazón. Nuestra fe en Él nos sostiene. ¿Por qué nos sostiene nuestra fe en Él? Porque su compañía, amados hermanos, está garantizada. Usted está pasando por lucha, usted está pasando por prueba, usted tiene una preocupación incesante, usted está atravesando en su trabajo por persecución, está atravesando por peligro, su vida ha sido quizás amenazada. Usted no está solo para enfrentar sus luchas ni para enfrentar sus batallas, porque Cristo está con usted. La vida en Cristo se vive de manera diferente, porque aunque pasamos por circunstancias similares a aquellos que no tienen a Cristo, la diferencia la hace la presencia de Cristo en nuestras vidas, que en medio de las batallas, amados hermanos, Cristo nos abre camino para obtener victoria. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el mayor conquistador. Dice la palabra de Dios que Él es el primero y el postrero, pero también dice que es el que pasó por la muerte y volvió a vivir, el que estuvo muerto pero que ahora vive y vive para siempre, amados hermanos, a través de ese milagro glorioso de la resurrección. Porque Cristo vive, dice la palabra de Dios, que usted y yo, los que hemos depositado nuestra fe en Él, también viviremos con Él. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. ¿No le da gozo eso, amados hermanos? Cristo es el mayor conquistador en la historia, y la Biblia nos presenta a un Cristo victorioso. ¿Sabe? Esmirna no todo el tiempo en su historia fue una ciudad bella, fue una ciudad gloriosa ni rica. En el año 600 los lidios vinieron y atacaron a Esmirna y la dejaron en ruinas, y duró 400 años así. Pero entonces vinieron personas a restaurar, como Lisímaco o Alejandro el Grande y otros, y entonces llevaron a Esmirna a lo que era en ese tiempo, con todo su esplendor, con toda su iluminación. Pero no siempre fue así. Estuvo durante 400 años en ruina, pero entonces vinieron hombres y la levantaron. ¿Sabe qué significa Esmirna? Esmirna significa amargura. Y vaya que la iglesia de Esmirna atravesó por acusaciones muy fuertes, atravesó por momentos de amargura muy difíciles. Qué tremendo es levantarse cuando el corazón está pasando por situaciones de amargura.
Qué tremendo es levantarse cuando nuestra vida está pasando por un proceso de quebrantamiento. Cuando la vida pasa por un proceso de quebrantamiento, muchas veces viene desaliento a la persona. Muchas veces viene desánimo a las personas cuando la vida está pasando por un momento de quebrantamiento. Y los cristianos de aquel tiempo tenían acusaciones en cuanto a la comunión, en cuanto a la cena del Señor. La iglesia decía, cuando tomaban la comunión, que partían el pan y tomaban la sangre de Jesucristo. Y entonces, cuando los gentiles, los que no eran cristianos, escuchaban eso, decían: los cristianos son caníbales. Y entonces se les acusaba de canibalismo porque oían decir que comían el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos que lo que comían era el pan y la uva que representaba la sangre. Pero entonces los escuchaban que decían eso y decían: esos son caníbales. O los cristianos se reunían para tener celebraciones, convivios, que ellos le llamaban celebraciones ágapes o fiestas del amor. Y los gentiles oían: estos van a hacer su fiesta del amor. Y los acusaban de que los cristianos en sus reuniones tenían orgías porque practicaban el amor. Y se les acusaba de rupturas familiares porque cuando una persona venía al cristianismo y los otros familiares no querían saber nada del cristianismo, entonces se les acusaba de que se entremetían en situaciones familiares. Se les acusaba de ateos. ¿Por qué? Porque los creyentes no adoraban imágenes y negaban las deidades paganas. Ellos solamente creían en Cristo. Entonces se les acusaba también de ateos, o se les acusaba de personas desleales al régimen porque negaban que César era el Señor. Para los cristianos solamente había un Señor, y era el Señor Jesucristo. Ellos recibían a Jesucristo como Señor, pero la palabra Señor en ese tiempo tenía mucho peso, porque implicaba que el Señor era quien tenía control y quien gobernaba sus vidas. Así que decir que César para el cristiano era el Señor era un choque, porque ahora la vida de ellos no estaba controlada por un gobierno ni estaba controlada por un gobernador. Ahora la vida de ellos, quien gobernaba su vida, quien controlaba su vida, quien transformaba su vida, quien sostenía su vida, quien cambiaba su vida, era solamente el Señor de señores y el Rey de reyes, y ese era precisamente nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús era el Señor y Salvador, y entonces se les acusaba de que estaban contra el régimen de aquel tiempo. Y como los cristianos anunciaban que el mundo iba a terminar en llamas, se les acusaba de incendiarios. En el tiempo de Nerón, cuando Roma fue quemada, a los que acusaron fue a los cristianos. Y por eso vino persecución sobre la vida de ellos. Así que era mucho lo que sufrían las iglesias en aquel tiempo. Esmirna fue reconstruida y se levantó de la ruina. Así como Esmirna fue reconstruida y se levantó de la ruina, así nuestro Señor Jesucristo se levantó de la muerte. Él fue muerto y fue sepultado. El castigo, dice la Biblia, de nuestra paz fue sobre Él, amados hermanos. Pero ese Cristo que pasó por la muerte y que estuvo 3 días en el sepulcro, se levantó victorioso, resucitó de los muertos, está vivo y vive para siempre. Esto nos muestra una gran enseñanza, porque nos muestra que ese Cristo que se levantó ha experimentado lo peor que la vida puede hacerle a una persona. Fuera
lo que fuera o lo que sucediera a los cristianos de Esmirna, el Señor Jesucristo ya ha pasado por ahí. Y de la misma manera, amados hermanos, pase lo que pase en cada uno de nosotros, Él puede ayudar porque sabe lo que es estar en el peor aspecto de la vida. Él puede sacarnos adelante porque nadie nos va a comprender mejor en nuestros sufrimientos, sino aquel, amados hermanos, que su cuerpo fue quebrantado, que sufrió y que su castigo fue en una cruz y que sus manos fueron clavadas. Y aunque a veces sentimos, amados hermanos, que el Señor viene y nos toma en sus manos y nos quebranta como el barro en manos del alfarero, que para formar nuestro carácter, que para hacernos una nueva criatura, que para hacer que usted y yo maduremos y crezcamos, nos tiene que deshacer y hacernos un vaso nuevo, amados hermanos, que para sacar lo mejor de nosotros a veces tenemos que ser como el perfume de alabastro que fue quebrado por una mujer a los pies de Jesús y entonces aromatizó toda la casa. O para sacar lo mejor de nosotros a veces tenemos que ser como la uva en el lagar, echada en el lagar y pisoteada. Todas esas son figuras de un quebrantamiento, de una persona que sufre, de una iglesia que sufre, de una vida quebrantada, de una vida que sufre. Todas esas figuras, amados hermanos. Por todo eso, no hay nada que la iglesia esté pasando que el Señor no haya pasado. El Cristo resucitado ha conquistado lo peor que la vida le puede hacer a un hombre. Cuando han venido acusaciones falsas contra usted, cuando se sienta desfallecer, cuando usted no tenga deseos, hermano y hermana, de seguir adelante, cuando usted esté pasando por momentos en que parece ser que desfallece su alma, cuando usted se siente estancado, recuerde que el Cristo vencedor está con usted. Está con usted para ayudarle a vencer. Está con usted para sacarle adelante. Está con usted para levantarle de cualquier situación en la que usted se encuentre. La Biblia dice ahí, amados hermanos, que la iglesia de Esmirna habría de pasar por momentos severos de tribulación, que Satanás habría de poner a algunos, ¿dónde, hermanos? En la cárcel. No solamente era la acusación de los judíos, que el Señor describe a los judíos ahí como asamblea o sinagoga de Satanás, sino el mismo Satanás se opone contra la iglesia y dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, dice ahí, por 10 días. Qué tremendo, amados hermanos. El Señor no quiere que usted se desaliente. El Señor quiere que usted se fortalezca en Él. Amén. El Señor quiere desarrollar su carácter. Él quiere que usted lo conozca en medio de la tribulación y en medio del quebrantamiento. Por eso el Señor nos anima diciendo, fíjese cómo nos anima diciendo el Señor: sé fiel hasta la muerte. El verso número 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y al final del verso, sé fiel hasta la muerte. Iglesia, buen pastor periférico, no temas en nada lo que vas a padecer. Iglesia, buen pastor periférico, sé fiel hasta la muerte. Hermano, ponga su nombre, Ricardo Martínez Rodríguez. No temas lo que vas a padecer. Ya puso su nombre ahí. Ricardo Martínez Rodríguez, sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte.
¿Sabe por qué era conocida Esmirna? Esmirna era conocida por su lealtad a Roma. Esmirna fue la primera ciudad que construyó un templo a la diosa Roma. Por eso Juan todas estas figuras las toma para un mensaje directo. El Señor Jesucristo da un mensaje directo a través de Juan para hacerle ver a la iglesia que así como Él ha sido leal al propósito divino, la iglesia tiene que ser leal sabiendo que la gloria de Esmirna, que la recompensa de Esmirna, que lo que el hombre pueda conseguir en esta vida no se compara con la recompensa que ha de recibir de parte de su Señor y de parte de su Salvador por un breve tiempo, por 10 días que pueden representar 10 días, 10 años, 10 ataques. El tiempo que sea va a pasar y el Señor habrá de levantar a la iglesia en victoria, es decir, no va a ser para siempre. Dice, no temas lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Y entonces el Señor hace 2 promesas importantes. Y te daré la corona de la vida. Hay varios pasajes que hablan acerca de la corona. Santiago 1:12, 2 de Timoteo 4:8, 2 de Tesalonicenses 2:19, 2 de Pedro 5:4, Corintios 5:21. En aquel tiempo había competencias. Había competencias de carreras, había competencias de lucha, había diferentes competencias. Todos se esforzaban los deportistas, se esforzaban con todo, para obtener una corona. Pablo dice que esa es una corona corruptible, que la corona que el cristiano ha de recibir no es una corona corruptible. La corona de la que hace referencia este pasaje viene de la palabra estéfanos, que es la corona del gozo o de la victoria. Sé fiel hasta la muerte, no temas lo que vas a padecer. Yo te voy a dar el gozo de la victoria. Yo voy a hacer que tú experimentes victoria en medio de la lucha y de la tribulación que tú puedas atravesar. El cristiano puede ganar la corona de la vida en la contienda de la vida. ¿Qué luchas está pasando usted? ¿Qué problemas está pasando usted? Yo no sé. El Señor lo sabe. Usted lo sabe hasta dónde su corazón ha sido quebrantado. La corona de la vida tiene que ver con la fidelidad que una persona ofrecía al gobierno. Al final de su carrera, si todavía estaba activo, se le daba una corona. ¿Qué es lo que nos enseña cuando la Biblia nos dice que Él nos dará la corona de la vida? Que si nosotros, usted y yo, servimos fielmente al Señor y a nuestros semejantes, Él nos va a dar la corona de la vida. Él nos va a dar el premio, Él nos va a dar el galardonador. Como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera ¿qué? El premio. El supremo galardón, la corona. Implica, hermanos, que vamos a participar de algo muy hermoso. A las personas importantes en los banquetes paganos se les ponía una corona. ¿Sabe qué implica que el Señor nos va a dar la corona? Que un día usted y yo vamos a estar en el banquete celestial, en el banquete con el Señor, y vamos a ser coronados en ese banquete. Implica que usted y yo vamos a ser coronados con más cosas. La corona de la vida tiene muchas implicaciones.
la gente pagana se ponía coronas para ir a visitar al templo a sus dioses. El Señor lo que dice es que la corona de la vida implica que usted y yo vamos a entrar en una intimidad con la presencia de Dios, amados hermanos. Y Él va a ser nuestra corona. La corona de la vida implica, ¿ha visto usted cómo pintan a veces las deidades, verdad? Con un halo hacia alrededor o en la cabeza. Implica que seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados, serán cambiados. La recompensa que el Señor tiene para usted y para mí es una recompensa grande. El Señor nos dará la corona de la vida y dice que no sufrirá la segunda muerte. Los saduceos, los epicúreos creían que con la muerte se acababa todo. No había más. Una vez que una persona cerraba sus ojos en este mundo, no había más. Para los judíos, la segunda muerte hacía referencia al juicio de Dios. Los teólogos no se han puesto de acuerdo en este sentido, pero lea conmigo Romanos 8:38. Vaya conmigo a Romanos 8:38, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Y póngase de pie, por favor. Bueno, vamos a leer desde el verso 33. ¿Lo leemos juntos, hermanos? ¿Quién, juntos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o peligro, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, hermano, hermana, ¿estás pasando por prueba? El Señor conoce tu obra y conoce tu tribulación y conoce tu pobreza, pero eres rico, dice el Señor. Y el Señor, que reconoce todo eso, el Señor que a veces sientes que te quebranta para sacar lo mejor de ti, para formar tu carácter como el carácter de Cristo. El Señor que usa sus manos para hacerte nuevo. Esas mismas manos que te quebrantan son las mismas manos que que fueron abiertas y que fueron clavadas en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que te dice: no temas lo que vas a padecer. Satanás vendrá y querrá traer división a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia, a tu casa,
en tu trabajo. Satanás querrá quebrantarte y hacer que te sientas preso, pero sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida, y no sufrirás daño de la segunda muerte. Sí, hermano, sí, mi hermano, en la vida pasamos por tiempos difíciles. No permita que esos tiempos difíciles lo aparten de Dios. Más bien procure que esos tiempos difíciles fortalezcan su lealtad a Él. Amén. Confíe y recuerde que Él tiene una recompensa celestial ahí en su lugar. Cierre sus ojos y ponga esa lucha, ponga esa batalla, ponga esa situación angustiante, ponga esos momentos de depresión, ponga esos momentos de desánimo, ponga esos momentos de desaliento, ponga su problema, ponga su corazón quebrantado, tráigalo al Señor, hermano, póngalo delante de Dios. Y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, con mis enfermedades, con mis luchas, Señor, con mis cargas, con mis problemas, Señor. Aquí estoy, Señor, fiel, porque tú tienes una recompensa grande. No va a ser para siempre, Señor. Va a ser solamente por un tiempo, Señor, pero tú me levantarás en victoria. Iglesia, el Señor te levantará en victoria. No temas lo que vas a padecer. El Señor te levantará en victoria, buen pastor periférico, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Aleluya, aleluya. Señor, estamos confiando en ti solamente, Señor. No hay mayor gloria que tu gloria. No hay mayor presencia que tu presencia. No hay mayor compañía que tu compañía en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. No hay mayor riqueza que la tuya, Señor. Y cuando el enemigo venga y quiera despojarnos de nuestros bienes, en medio de nuestra pobreza, tú nos harás ricos, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, Señor. Oh Padre, pero tú nos has dado las armas del Espíritu, Señor. Las armas del Espíritu no es con fuerza, es con tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos levantarás en victoria a pesar de las situaciones difíciles, Señor. Y ahí donde está usted, hermano, júntese con su hermano y ore por su hermano que está al lado.